Te invitamos a la primera jornada académica de capacitación jurídica. Contaremos con temas como derecho de atención prioritaria, sucesiones, visto bueno y despido intempestivo, violencia intrafamiliar, movilidad humana, inquilinato. No te lo pierdas. Un ciudadano informado es un ciudadano con derechos. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a este cuarto webinar en el cual trataremos un tema muy importante, el cual es la violencia intrafamiliar. Por años nuestro gobierno ha tratado de erradicar este problema, pero hemos visto que con el pasar de los años tenemos, según estadísticas, cada vez más muertes por violencia intrafamiliar. Es así, les voy a dejar este momento con nuestros expositores, con María Estet, para que nos detalle un poco más sobre este problema que acarrea a muchos ecuatorianos hoy en día. Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por estar presentes en esta capacitación de webinar, lo que vamos a tratar hoy día sobre la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un acto o omisión que provoque daño, dolor o sufrimiento, ya sea físico, psicológico o sexual, a un miembro de la familia producido por otro miembro de la familia. Violencia psicológica. Hablamos de un acto o omisión que provoque daño a nivel psicológico, es decir, gritos, insultos. La vida sexual, cuando por medio de la intimidación o de la fuerza se somete a una persona a tener actividades de tipo sexuales, prácticas sexuales con otras personas. Una persona que sufre violencia tiene que saber que es una víctima y que no es culpable de la violencia en el momento en que hacemos algo para pararla. Hay que erradicar la violencia sexual para que no apague más vidas. Juan Pablo II nos dice, la violencia y las armas no pueden resolver los problemas del hombre. Para que el tema sea más amplio, tenemos a continuación a nuestra compañera María Llerena, que les va a explicar a fondo sobre el tema de violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias, mi querido Patricio y Harry, compañeros del consultorio jurídico itinerante de la UTPL, y queremos agradecerles a todos, en especial su presencia en este día de Navidad. Queremos darles nuestras más sinceras felicitaciones en este día y que toda su familia goce en comunión de esta festividad. Bueno, para poder reunirnos dentro de esta temática, hemos un poco revisado la información referente a lo que es derechos de familia y a lo que es la violencia intrafamiliar. También queremos darle un abrazo a la distancia a nuestra compañera Evelyn Castillo, que en esta ocasión no nos va a poder acompañar, así que la charla un poco se tiene que modificar para que podamos darles o brindarles a ustedes la información completa con relación a esta temática. Evelyn acaba de recibir un regalo muy especial, así que les mandamos un saludo a Evelyn y a su precioso retoño Benjamín, que están escuchándonos y que es un nuevo miembro de nuestra comunidad. Muchas felicidades a Evelyn y vamos a continuar con esta charla. Pues Sófocles afirmaba que el que es bueno en la familia es también un buen ciudadano. Y dentro de eso nosotros podemos ver que existe un proceso dentro de las normativas diferentes que se van a generar tanto de manera internacional como de manera nacional. En el artículo 16, en el numeral 3, en la Declaración de los Derechos Humanos, consagra que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La Constitución, en el artículo 67, reconoce a la familia en sus diversos tipos.
¿sí? El Estado tiene que proteger a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad y tiene que garantizar estas condiciones que sean favorables de manera integral para la consecución de sus fines como miembros y núcleos de esta sociedad que estamos mencionando. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y se fundamenta dentro del libre consentimiento de las personas para que se pueda generar esta familia y que a partir de esto se cumplan justamente con los procesos y los objetivos comunes que tenga la misma. Amor, quiero comprarme piscina. ¿Piscina qué? Vamos a pedirles, por favor, a todos nuestros usuarios y a nuestros visitantes que silencien sus micrófonos para que la charla fluya de una manera normal. Continuemos. El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que van a regular los asuntos que afectan a los miembros de una familia. Esto se entiende como una institución de una manera natural y de una manera social. Natural porque se fundamenta desde la construcción de este núcleo social y desde este fundamento para la procreación, y social porque se establecen relaciones dentro de este núcleo que van a tener que ser normadas en función de una convivencia. El derecho de familia se va a enmarcar dentro de lo que es el derecho civil. Y este derecho civil regula estos principales aspectos que van a regir esta especialidad. Se va a complementar con una serie de leyes específicas que se han promulgado justamente para adaptar y regular esta institución a la realidad de nuestro país, tanto de las normas nacionales como de las normas internacionales. Pues, ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos es que como la familia es el nervio de toda sociedad, va a estar sustentada en varias instituciones. Estas relaciones se conocen como las relaciones paterno-filiales y lo que van a hacer es justamente normar para que se ejecute de una manera de tratamientos delicados y respetuosos por medio de una ejecución de todo este conjunto de deberes, de derechos, de obligaciones, de instituciones y de principios que van a orientar toda la vida entre padres e hijos. Estas relaciones que se establecen dentro de las paterno-filiales son la atención a la maternidad, la patria potestad, la tenencia, el régimen de visitas, los alimentos, el acogimiento familiar y la adopción. Tenemos que establecer, y dentro del derecho de la familia existen dos hitos que han marcado este año 2021, que ya se está culminando. El primero es la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del CONA en los procesos judiciales, ¿sí? Entonces, dentro de este artículo 106 se refiere a las reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. En este caso se establecía en el artículo 325 del Código Civil y del 106 del CONA cuáles eran los elementos necesarios que se tenían que ejecutar para que se pueda dar esta patria potestad, ¿sí? Las inconstitucionalidades que se generan dentro de esto se establecen en el artículo 2 y en el artículo 4. En el artículo 2 dice, o decía, porque esto es justamente de esa declaratoria de inconstitucionalidad, que a falta de acuerdo de los progenitores, o si lo acordado por ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre, salvo que se prevé con ello que se perjudican los derechos del niño o de la niña. Y el número 4 del artículo 106 mencionaba que si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferiría a la madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija, asumiéndose que dentro de esta disputa legal podría presentarse justamente una afectación o una vulneración
posible por parte de la madre, a la cual el padre tenía que litigar eso, ¿no? O tenía que defender. Los principios que se encontraron que estaban contrarios a la Constitución fueron presentados desde el 2015. Entonces, imagínense, desde el 2015 que se presenta este trámite, que parte justamente desde la academia, precisamente desde el consultorio jurídico de la Universidad San Francisco, así como nosotros trabajamos dentro de la UTPL para establecer este proceso de capacitaciones, normativas, análisis e interpretaciones. Ellos presentaron a trámite en el año 2015 justamente motivados por el principio del interés superior del niño, al cual hasta ese momento en el derecho de familia no estaba contemplado, ¿no? Porque únicamente había una visión adultocéntrica que se daba prioridad a la mamá, y ahora el niño ya no únicamente es un objeto de derechos, sino que también pasa a ser un sujeto de derechos. También otra de las normas otro de los principios más bien que se optó por la resolución dentro de la Corte fue el principio de la igualdad, ya que en el artículo 66 de la Constitución habla de que todas las personas tenemos que ser iguales, y por lo tanto este artículo 106 en el inciso 2 y 4 daba la preferencia a la madre sin importar otras medidas de análisis. Y la corresponsabilidad parental, es decir, que antes únicamente se daba la potestad hacia la madre, y ahora existe este proceso de análisis de que también el padre puede ejercer este proceso de igualdad de la corresponsabilidad. Ahora lo que se tenía era que la persona que tenía más posibilidades era el que hacía el proceso de manutención y el otro de cuidador. Así que a partir de esta sentencia o de esta declaratoria, se estipula que ninguna sentencia de tenencia de menores se regirá por posibilidades económicas de los padres, sino que más bien se tiene que analizar el rol que garantice una presencia y una responsabilidad de los progenitores. También la continuidad en la vida de los niños, es decir, que no se vulnere esta continuidad, que se cambie de escuela, de ciudad, etcétera. La actitud de idoneidad de los padres, y también se tiene que analizar si es que existen antecedentes de violencia y los vínculos afectivos del niño. Otro de los hitos que se ha marcado dentro del derecho de familia es justamente la promulgación de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que se realizó en el año 2019, y que este 22 de diciembre, o sea, más o menos hace 3 días, se generó el proceso de la propuesta de lo que es la tabla de pensiones de alimentos para los adultos mayores. El artículo 27 de esta ley señala que las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos o cuando su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismas, tienen derecho a una tabla de pensiones por parte de sus familiares. Así que este 22 de diciembre se generó esta tabla que ustedes están viendo en sus dispositivos, y lo que se dice es que los hijos y los nietos son en primera instancia las personas que tienen que dar cobertura a esa pensión. Este derecho se va a ejercer, si ustedes recuerdan, más o menos hace unos 2 meses hicimos la charla sobre ley del adulto mayor. Ustedes pueden revisar y acceder por medio de YouTube a las grabaciones y la de sus sesiones también. Entonces, este derecho se hace presentando la demanda y se puede ampliar hacia el 4º grado de consanguinidad y el 2º grado de afinidad, si es que el juez considera dentro de los elementos de convicción que se necesita aplicar una medida de protección para el adulto mayor que esté en mención. Bueno, con respecto a la segunda temática que abarca el derecho de familia, que es la violencia intrafamiliar, nosotros podemos decir
que el Estado ecuatoriano es signatario de múltiples convenios internacionales de derechos humanos. Estos derechos humanos y estos convenios lo que van a permitir es que el Ecuador entre también en esta lista de protección de violencia intrafamiliar y que forme no solo normativas, sino también acciones que permitan justamente propender a solventar cualquier problemática que se pueda presentar dentro de las familias. Entre los convenios importantes tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer o la Convención de Belém do Pará, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado del Ecuador, y que dispone que todos los estados tienen que ejecutar acciones para prevenir la explotación y el abuso sexual. En 2007 se declara como política de Estado con enfoque de derechos humanos la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y las mujeres. Y dentro de eso se generan estrategias que permiten la construcción e implementación de políticas y planes que van a ser diseñadas para erradicar cualquier tipo de violencia. En el Código de la Niñez vamos a encontrar en los artículos 50, 67, del 68 al 73, 76, 79 y 80, justamente los parámetros que se establecen para evitar o proteger de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes. Dentro de la normativa de la Ley de Salud, en el artículo 6, dice que es responsabilidad del Ministerio de Salud establecer programas de prevención y atención integral contra la violencia en todas sus formas. Pero, ¿qué cosa es la violencia intrafamiliar? Entonces, en el artículo 155 del COI nos dice que la violencia es toda acción que consiste en un maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Ahora, siempre hemos visto nosotros que dentro de este proceso de violencia, las mujeres han sido las más vulneradas. Y también los niños, como se han evidenciado dentro de todos estos convenios y normativas. Pero también encontramos que la violencia puede ir hacia todos los miembros del núcleo familiar. En este momento les voy a colocar un video sobre lo que es la violencia. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de maltrato que ejerce una persona sobre otra, sea esta miembro del núcleo familiar o que mantenga o haya mantenido vínculos íntimos, de cohabitación o de pareja. No solo se trata de la vulneración de tus derechos, sino que también afecta a la integridad física o psicológica de quien sea o haya sido violentado. La violencia intrafamiliar es un delito penado por la ley. Es tiempo de ponerle un alto. No estamos solos. Denuncia sin miedo. Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro qué es la violencia. Y antes de continuar, les invito por favor a que registren sus nombres y sus apellidos dentro del área del chat para poder tener nosotros también un poco la evidencia del trabajo que se está realizando por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, bueno, ¿cuáles son las clases de violencia intrafamiliar que se presentan? ¿Sí? Dentro de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 10, tenemos los tipos de violencia. La violencia física
es todo acto u omisión. Miren qué importante, porque no es únicamente el acto de agredir, sino también la omisión que se podría presentar para producir un daño o sufrimiento físico, dolor o muerte. Así también como cualquier otra forma de maltrato o agresión que puede presentarse como castigos corporales que afectan la integridad, provocando o no lesiones. Estas lesiones pueden ser internas o externas, o ambas. Esto va a darse como el resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con esta intención de causar daño. Aquí tenemos otro elemento importante que es la intencionalidad, ¿sí? Sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación, porque ya si hablamos sobre el tiempo de recuperación, vamos a hablar en temas de contravenciones o de penas, ¿sí? Que eso ya se tendrán que estudiar en función de los casos. También podemos encontrar la violencia psicológica, que es uno de los elementos que han sido también un poco discutidos y que muchas veces cuando alguien está ejerciendo este proceso de coerción sobre otra persona, dice, es que yo no te estoy agrediendo, es que no estoy atentando contra ti. La violencia psicológica es cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido hacia causar un daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar el descrédito o menospreciar la dignidad personal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros encontramos estos actos, lo que se va a tratar de hacer o lo que va a tratar de hacer el agresor es controlar la conducta o el comportamiento de la otra persona. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer mediante humillación normalmente, mediante intimidación, encierro, aislamiento, algunos elementos forzosos que van a afectar su estabilidad psicológica y emocional. Podemos encontrar aquí dentro de la violencia psicológica la manipulación emocional, situación que se va a dar mediante el control, mediante mecanismos de vigilancia, mecanismos de acoso u hostigamiento hacia la otra persona, ¿sí? Puede ser con comportamientos, puede ser con palabras, puede ser con actos, gestos o incluso ahora dentro del ámbito tecnológico con mensajes por dispositivos móviles dirigidos hacia perseguir, intimidar, chantajear a la persona, vigilar también, ¿sí? Todo esto es violencia psicológica. ¿Qué puede pasar? Pueden existir repercusiones negativas que afecten a la otra persona dentro de su empleo, que afecten a la otra persona dentro de lo que es la continuidad de los estudios, ¿sí? O dentro de las actividades cotidianas que se puedan presentar. La violencia sexual. La violencia sexual es toda acción que lo que va a hacer es implicar una vulneración del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva. Esto se puede dar por medio de amenazas de coerción, uso de la fuerza o intimidación. La violación puede producirse incluso dentro del matrimonio. Sí, señores. Esto es algo que si la persona no está de acuerdo, no se le puede forzar. Incluso se han dado casos de violencia sexual en el momento en que se transmiten enfermedades de transmisión sexual, las ETS, de una manera intencional. Es decir, que si la persona conoce que tiene una enfermedad de transmisión sexual y no le avisa a su pareja y le contagia, eso puede ser ámbito incluso penal, porque es una violencia de tipo sexual, ¿sí? Además, evidentemente, la prostitución forzada, el abuso, el acoso sexual, incluye incluso también la esterilización forzada, ¿sí? En el caso de los niños, la parte del acceso carnal, por ejemplo, la parte de
los parientes cercanos dentro del ámbito familiar, ¿sí? Son personas que normalmente pueden ser manipulables o que se puede acceder de una manera violenta, por ejemplo. Entonces, eso está también dentro de lo que es la violencia sexual. Y ahora, con el uso de las tecnologías, nosotros tenemos también la violencia sexual digital. Es decir, si es que se vulneran los derechos de las personas a la intimidad, es decir, si una persona envía imágenes a otra persona, dentro de esto o se manipulan o se envían las imágenes por medio de las tecnologías de información y comunicación, los contenidos que sean de carácter personal o íntimo son privados, no se pueden publicar, no se pueden generar un elemento de socialización de esa información con el objetivo de vulnerar los derechos de esta persona, ¿sí? La violencia gineco-obstétrica también, que bueno, no entra dentro de lo que es el derecho de familia, de intrafamiliar, pero también se podría dar, ¿no? Por ejemplo, si es que dentro de los protocolos se utilizan partos dentro del domicilio o incluso de los doctores o de las enfermeras, situaciones que se podrían presentar. Tenemos aquí otro video muy cortito, tiene una duración de 1 o 2 minutos. Es un ejemplo de un caso que se presentó y que en vista de que está difundido por los medios de comunicación, hemos querido presentarles. Es uno de los casos de tortura infantil más atroz conocido en el país. En el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil permanecen 2 hermanos, uno de 6 y otra de 8 años. Kyle, de 6 años, sumamente grave, se debate entre la vida y la muerte en la unidad de quemados, mientras que su hermana de 8 años ya se encuentra estable en la sala de cirugía plástica, luego de presentar signos graves de violencia y quemaduras. Ambos llegaron al puerto principal desde el Cantón Naranjal, lugar donde ocurrieron los hechos. Los galenos de turno manifiestan que el niño presenta huellas de maltrato y laceraciones antiguas y también era víctima de un presunto delito de carácter sexual. La denuncia sobre este caso la colocó DINAPEN el 5 de septiembre en el Cantón Naranjal. La versión de los presuntos agresores es que los niños se quemaron con la sopa, pero las huellas de la tortura a la que fueron sometidos revela la realidad. Se lo está realizando las debidas diligencias investigativas. Los padres fueron detenidos con fines investigativos días después tras la audiencia de formulación de cargos. El juez de lo penal del Cantón Naranjal, Wilber Tapia, les formuló cargos por violencia física, mas no por los delitos de violación y tortura que sufrieron los menores de edad. En este caso hay otros 5 niños biológicos de los presuntos agresores. Los infantes también fueron encontrados en estado de negligencia absoluta. Por ello fueron intervenidos por el MIES a fin de precautelar su integridad física. Al encontrarlos en riesgo fueron llevados al Hospital León Becerra de Milagro. Sin embargo, por orden judicial. Los niños fueron devueltos posterior de la audiencia de los padres, fueron devueltos esto por resolución de la autoridad. Ahora, pasan los días y los sujetos, padre y madrastra, que torturaron a 2 niños, siguen libres. Campo abierto para que escapen. ¿Hasta cuántos años en la cárcel, sargento, antes de terminar, podría pagar una persona que ataque a un menor de edad de la forma como lo han hecho con este infante? Hasta unos 10 o 8 años en esta situación, dependiendo la gravedad de los daños que se ocasione a un niño, niña o adolescente. Hasta eso en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil, los doctores luchan por salvar la vida de Kyle, el niño de 6 años, brutalmente torturado en manos de su padre y madrastra. Según el parte policial, sí estaba complicado el niño. Ciudadanía, al momento que ustedes tengan conocimiento de este tipo de hechos, bien lo dijo usted, no permitamos que nuestros niños sean maltratados de esta forma. Y en esa situación, la ciudadanía, al momento de conocer un hecho de estos, tienen que denunciar. Catalina García, 24 horas.
visto este terrible caso que se ha presentado, y de estos casos podemos encontrar muchos, justamente como dice en el medio de comunicación, no seamos partícipes y denunciemos cualquier acto de violencia que nosotros presenciemos. Continuando con los tipos de violencia, vamos a encontrar la violencia económica o patrimonial, que es la acción u omisión que menoscabe los recursos económicos y patrimoniales, incluidos aquellos de la sociedad conyugal o de la sociedad de hecho. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, ¿no? Entonces, en el momento en que una persona está evadiendo el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, está ejerciendo una violencia económica y patrimonial. La limitación o el control de los ingresos, percibir un salario menor, por ejemplo, dentro del ámbito extrafamiliar, si es que encontramos personas que cumplen el mismo rol, cumplen la misma función y una persona recibe un menor salario por eso, es una violencia económica o patrimonial. Dentro de nuestra vivienda, dentro de nuestra familia, podemos nosotros hacernos algunas preguntas. ¿Le roba dinero a usted o a su familia, la persona que convive con usted? ¿Le fuerza a rendir cuentas pidiéndole recibos de qué gastó? Si es que podemos nosotros responder de manera afirmativa a estas preguntas, podríamos decir que estamos viviendo dentro de un entorno de violencia económica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente buscar ayuda, si es que es una ayuda únicamente dentro del aspecto de liberación. Existen muchas fundaciones y si es que ya encontramos agresiones podemos ya pasar hacia el plano penal. La violencia simbólica y la violencia política, por ejemplo, si es que se están haciendo mensajes, se reproducen estos mensajes con valores simbólicos, sociales, económicos, y se está generando un proceso de exclusión, de desigualdad, de discriminación, también podemos decir que es un proceso de violencia. Y la violencia política, que bueno, no entra igual dentro de lo que es lo intrafamiliar, pero que también podemos ver, ¿no? Si es que alguna persona está, por ejemplo, siendo desvalorizada por sus opiniones, por sus creencias, por sus militancias, también podríamos caer dentro de lo que es este tipo de violencia. El artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal nos indica que la manifestación de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar será sancionado con las mismas penas que están previstas para el delito de lesiones que está manifestado en el artículo 152 del mismo COI, pero aumentadas en 1/3. De ahí tenemos la competencia y la jurisdicción. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden ejecutar, no sé, sentencias o estos trámites relacionados a violencias? La competencia va a estar en función del lugar donde se comete la infracción o el domicilio de la víctima. Cualquier persona natural o jurídica que conozca hechos delictivos o estos actos punibles puede denunciar, puede ejecutar las acciones. La competencia y jurisdicción va a estar dada por los jueces de la familia, comisarios de la mujer y familia, los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos y los jueces y tribunales de lo penal. ¿Quiénes deben denunciar? ¿Sí? Están obligados a denunciar estos hechos punibles de violencia intrafamiliar cualquier persona que sea, que esté dentro del entorno, que esté viendo, que esté presenciando estos procesos punibles, ¿sí? En un plazo máximo de 48 horas de haber llegado a su conocimiento. Si no se denuncia, incluso puede estar bajo una pena de encubrimiento. En el caso de que se le vea a la persona que esté cometiendo este proceso en una infracción flagrante,
si es sorprendido ejecutando cualquier acto de violencia de los que están previstos en la ley, tiene que ser aprendido por los agentes del orden y tiene que ser conducido de una manera inmediata hacia la autoridad competente para su juzgamiento, ya que este proceso se hace hasta las 12 horas de ejecutada la acción. Entonces, sobre quiénes son los que deben denunciar, la persona que está evidenciando esto, los agentes de la Policía Nacional, Ministerio Público o los profesionales de la salud. Se ha dado muchas ocasiones que la persona llega, por ejemplo, a un hospital y dice, me caí, ¿cierto? Entonces, en ese momento, lo que hacen los profesionales de la salud es una revisión exhaustiva y si es que ellos encuentran evidencia de violencia intrafamiliar, tienen que denunciar de una manera inmediata. También, los docentes, por ejemplo, y educadores, si es que un niño llega con señales de vulneración de sus derechos, tiene la obligación de denunciar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Sí? Entonces, la ley contra la violencia de la mujer y la familia dice que se puede generar un proceso de conciliación, por ejemplo, si es que se ejecutan contravenciones o se ejecutan estas acciones mínimas, ¿no? Si es que no existe este proceso de conciliación, se puede abrir una causa en un término de 6 días. Perdón, que tenemos los inconvenientes técnicos propios de la virtualidad. Dentro del procedimiento, también se pueden generar la parte de indemnización y daños, ¿no? Si es que una persona ha sido víctima de violencia, tiene que generar este proceso de indemnización con un periodo de 1 a 15, con un monto de 1 a 15 salarios mínimos vitales en función de la gravedad de los eventos. Y también estos eventos de violencia pueden ser causales de divorcio, ¿no? Los jueces de familia, los comisarios de la mujer o familia tienen que conocer estos casos de violencia física, psicológica, sexual, que no constituyen delitos y se presenta de manera escrita, se hace una citación, se hace una convocatoria a esta audiencia de conciliación de 2 a 8 días, la audiencia de conciliación y juzgamiento y se generan ahí las sanciones. En el caso de que sea penal, ya va hacia los jueces y tribunales de lo penal y tenemos el juzgamiento de los delitos físicos y sexuales. Las medidas de amparo que nosotros podemos tener son las boletas de auxilio que se pueden conceder dentro del proceso, es decir, que el agresor no se acerque a la víctima, ordenar la salida del agresor de la vivienda, si es que esta convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia, ¿no? Impidiendo que se retiren los enseres de uso de la familia. La prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o estudio, evitar que el agresor por sí mismo a través de terceras personas haga o realice actos de persecución o de intimidación hacia la víctima o hacia cualquiera de los miembros del núcleo familiar y otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a una persona que sea idónea. No podemos finalizar sin decirles que es evidente que la educación y la cultura siempre van a ser las mejores herramientas para avanzar como sociedad y erradicar todo tipo de violencia. No existe una sociedad que esté libre de violencia, pero la educación es la vía más idónea para poder solventar esto y saber que todos tenemos derechos y que los derechos de una persona finalizan cuando empiezan los derechos de la otra. Queremos agradecerles, por mi parte es hasta aquí la intervención
no sin antes decirles a todos que dentro del proceso se les va a enviar al área del chat un vínculo que va a ser sobre una encuesta para que por favor nos ayuden a ustedes solventando cualquier vicisitud que se podría dar dentro de esta charla y que nos ayuden a mejorar para poder seguir con estas capacitaciones. Patricio Perfecto. o Harry, les doy la palabra. Muchas gracias. Perfecto, Muchas gracias, María Esther. compañera. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Acotando a tu exposición, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 6 de cada 10 mujeres en nuestro país son víctimas de violencia de género. En este momento quiero a todas las mujeres que nos están escuchando que no se sientan solas. El Estado, a través de sus instituciones como Fiscalía, Policía Nacional, se recepta denuncias de violencia de género y hasta donde conozco, la Policía Nacional tiene un departamento de violencia intrafamiliar en el cual se tratan todos estos casos y se investiga con el fin de erradicar estas violencias e identificar a los agresores para que sean puestos a órdenes de la justicia. A continuación vamos a dar lectura a unas preguntas que nos están haciendo los participantes de nuestra conferencia. Dice el señor Fernando Paz: el régimen de visitas, ¿cómo se establece si una persona está acusada de violencia intrafamiliar? Por favor, algún compañero que se encuentre en línea y conteste. Bueno, perdón. Dentro del artículo 122 del CONA, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, existe un ítem que habla sobre el régimen de visitas. Y en el caso de que se genere con violencia o un caso de violencia, tendrán que ser visitas guiadas. Eso lo establecerán los jueces y tendrán que tener un proceso de caución en el cual siempre prime la integridad del menor. Perfecto. Patricio, te doy la palabra. Gracias, Harry. Para acotar también a tu exposición, compañera, y a la exposición también de Harry, también tenemos apoyo del gobierno ecuatoriano en este momento, digamos, se creó también un Plan Nacional de Desarrollo en 2017 y 2021, conocido como Plan Toda una Vida. Establece que dar cobertura a los problemas de violencia intrafamiliar aparte y planea con ese tema eliminación de los femicidios y por otra la consecuencia de la nefasta violencia de género. Así no podemos negar que había intervenciones por parte de distintos actores políticos y sociales para que se promulgue posteriormente y publique la Ley Orgánica de la Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, que ha sido generada por diversos motivos, en este caso económicos, desacuerdos intrafamiliares y muchos problemas que he tenido al momento. Al momento tenemos la intervención de la compañera Alicia Jiménez, que nos va también a acotar sobre algún tema. Muchas gracias, muy amables con todos, y a los asistentes agradecerles y desearles una feliz Navidad, recordándoles un próspero año nuevo y sobre todo que este consultorio jurídico itinerante tiene la idea de adentrarles en temas jurídicos y ponerles en la mesa temas que están pasando a diario. Pues realmente nos pareció importante resaltar algunos casos a nivel nacional, como fue el caso de Lisbeth Vaquerizo. Ustedes tal vez lo escucharon hace un año, que fue una mujer que fue asesinada por su esposo, pero parecía que tuvo dentro de las investigaciones y luego de la resolución de un caso sumamente escabroso, se vio que ella fue asesinada a través de un feminicidio y el día de hoy se encuentran 2 casos abiertos por presunción de delito de encubrimiento, ya que un maquillador ayudó a su ex pareja a maquillar toda la violencia que había sucedido en su cuerpo.
y por eso es un caso de encubrimiento. Y luego de esto, sumándole a aquello, es el caso de feminicidio, que fue violencia, falleció por brutal violencia. Entonces, lo que nosotros queremos resaltarles es que el día de hoy existen casos, existen resoluciones jurídicas, y además de eso, recordarles que no están solos dentro de estos procesos, y los casos de violencias, entre más visibles son, más rápido se podrán solucionar y entre más rápido podrán ser vistos por la ciudadanía. Lo que queremos en este momento, junto con nuestros compañeros, es mostrar que cada día hay personas más informadas, más personas que saben cuáles son sus derechos y sobre todo están conscientes de que la violencia no es un tema de afuera ni de adentro, es un problema de todos. La violencia está y ha estado constituida dentro de las sociedades, y el día de hoy hablar sobre violencia no es hablar de algo malo, es hablar sobre erradicar la violencia y terminar con esta fatal idea. Le doy paso a mis compañeros para que sigamos mencionando casos, porque la idea es entre más conozcamos, mejor vamos a saber cómo actuar ante ellos. Muchas gracias. Gracias, compañero, por tu intervención. Al momento vamos a dar paso también al compañero Javier para que exponga un caso que tiene el conocimiento. Adelante, compañero. Franklin. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les voy a exponer un caso que a mí me llenó un poco de curiosidad. Es la situación de la forma de ver la violencia intrafamiliar y el femicidio de los jueces. En el juzgado de la niñez y adolescencia, acantonado en el cantón Rumiñahui, tuve una pequeña experiencia de que un chico le agredió a una chica. Aparte de ser una chica, era una menor de edad. Entonces, al joven se lo cogió, el joven tenía ya su mayoría de edad, y al joven se lo cogió en delito flagrante, ¿no? Entonces, el momento que llegamos a la audiencia, se lo quiso configurar como un delito de más o menos de femicidio, en vista de que ya el chico era acosador y o sea, maltrataba a la chica, ¿no? Entonces, la señora jueza, aparte de que no dio cabida al delito flagrante, indicó de que no se puede configurar un femicidio porque simplemente es una violencia intrafamiliar, porque el chico, como era un ex enamorado, y como, claro, el artículo 155 del Código Integral Penal dice que la violencia contra la mujer o miembros de la vida familiar se considera violencia de toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico, sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Entonces ella lo tomaba de que este chico, como era su ex enamorado, pues no era su ex enamorado y era o fue miembro de la familia, entonces simplemente era violencia intrafamiliar. Entonces, a pesar de eso, que también me sorprendió de que el delito flagrante no iba, como dijo la señora jueza, en vista de que en realidad, como ustedes saben, a veces el silencio que toman las personas al denunciar el maltrato, entonces conllevó que la chica, después de, bueno, varias horas, pero dentro de las 24 horas, ella dio aviso y pues se lo pudo coger al chico porque supuestamente estábamos en delito flagrante, pero al final la jueza indicó de que no, de que ella había pasado, o desde que la acción fue hecha, habían transcurrido varias horas, entonces ya no se encontraba en delito flagrante. Entonces, bueno, es un caso que les cuento que sí da mucho que pensar, es más por criterio de jueces, ¿no? Entonces, eso, compañeros y queridos compañeros y compañeras que están en Perfecto, muchas gracias, compañero. Es importante
saber las diferencias entre el femicidio y el feminicidio. El femicidio quiere decir el homicidio, el asesinato que comete a un hombre, el hombre a una mujer. Y el feminicidio es cuando ya está involucrado el Estado, cuando ahí tenemos impunidad o en algún caso en que una persona víctima de violencia fue a pedir ayuda a la policía o al ECU 911 y el Estado no hizo nada por ayudarla. Esa es la diferencia. O también cuando acuden a sacar ante las autoridades, en este caso un juez, para obtener una boleta de auxilio y no son atendidas o algo, ya la persona está buscando ayuda y el Estado no se la presta, eso viene a ser un feminicidio. Y el femicidio, que es solamente, no solamente, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, muy fuerte el maltrato, llegar hasta el homicidio de una persona de sexo femenino. Gracias. Le damos el paso a Dani Vintimilla, que nos va a hacer unos comentarios. Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí conectados unos minutitos más. Esperamos que haya sido este tema de mucho agrado y más que nada ver desde otra visión el tema de la violencia. Recordemos que violencia es violencia independientemente del género, independientemente de la edad, independientemente del estado o de cualquier circunstancia en las que nos encontremos, ¿sí? Nada más para acotar es que si ustedes como ciudadanos tienen en su entorno algún caso de violencia, por favor, no se queden callados, ¿sí? Es de vital importancia poder apoyarnos y ayudarnos no solamente como sociedad, sino también tener esa empatía que las personas que son violentadas necesitan y necesitan ser resguardadas y apoyadas, no solamente en un tema judicial, sino también psicológico y en ocasiones económicas también. ¿Sí? Entonces, tomar mucho en cuenta esto y recordar esos puntos tan claves que necesitamos saber y que no debería ser visto como un tabú o tal vez un tema más hermético, sino que hablarlo y empoderar a las personas que son totalmente violentadas, diferentemente del caso en que se encuentre. Gracias. Muchas gracias, compañera Daniela, por su intervención. Algunos de los participantes, por favor, quiere hacer alguna pregunta mediante el micrófono, por favor, puede activar para que realice alguna pregunta. Por favor, no se olviden de colocar, por favor, sus nombres. De manera muy especial, por favor, les pedimos, y también la encuesta, por favor, de manera especial. Se les agradece por su colaboración. Recuerden, por favor, que nosotros continuamos con esta jornada académica de capacitación jurídica desde el consultorio jurídico itinerante de la UTPL y que les invitamos a las próximas charlas que vamos a tener que se refieren hacia lo que es la movilidad humana y el inquilinato, ¿sí? La próxima charla que vamos a tener va a ser el sábado 8 de enero con el tema de movilidad humana presentada por nuestros compañeros Franklin Paucar y Javier Morillo, ¿sí? Entonces, queremos agradecerles a todos sin antes recordarles que nos ayuden llenando la encuesta, por favor, y con los nombres si es que no los colocaron en el área del chat. De esta manera damos por terminado la capacitación. Se les agradece muchísimo por su tiempo y por su paciencia. No se olviden en las siguientes capacitaciones. Unas felices Navidades y un fin de año a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias.